Buenos días, 8 de la mañana, todo parece que un respiro en medio de una tendencia bajista es lo que se ha vivido la última semana, aunque no lo están del todo creyendo los mercados, que hoy vuelven otra vez con un movimiento de subida importante. En Asia durante toda la noche subida superior al 2% en la mayoría de las plazas y los futuros ahora mismo en positivo medio punto porcentual. En el punto de mira mejora China con sus lockdown, el mejor momento de los últimos meses en cuanto a casos. Parece que esa famosa curva ha llegado ya al pico y ha conseguido ya relajar al menos un poco la tensión internacional sobre cuánto puede durar esos lockdown en Shanghai, y todo parece indicar que China va a dar un respiro en breve al conjunto de la economía. Punto inicial. Ahora que falta saber si va a ser suficiente como para mantener la economía en positivo, como decía Li Keqiang la semana pasada, su primer ministro, diciendo que iban a pelear por estar en términos positivos. Sería la segunda vez en 32 años, la primera fue con el primer coronavirus, con el inicio del coronavirus, en el que la economía china estaba en términos negativos intertrimestralmente. Vamos a ver cómo puede comportarse China después de tener buenas noticias, la economía norteamericana también, presentando buenas noticias la pasada semana. Ese dato de inflación que está mirando la Reserva Federal lo conocimos el pasado viernes y daba un respiro al conjunto de la economía norteamericana, encontrando ya el pico de la inflación. Piensen en un detalle. Los bancos centrales han subido 60 veces los tipos de interés, todos los bancos centrales, desde el 1 de enero. 60 subidas de tipos de interés para intentar contener una inflación desbocada por la energía y por los alimentos. Parecía que los alimentos iban o eran el hermano pequeño de esa inflación que iba subiendo sin la subyacente hacia arriba, impulsado por la energía. Los alimentos centran gran parte de la preocupación ahora mismo. Este es el dato que el pasado viernes se conocía, es un dato en el que, como ven allí, ese core de la inflación ya encuentra el pico, reduce hasta el 6,1%. Todo parece indicar que en mayo puede haber otra vez repunte inflacionario, pero por lo menos está el momento en el que hay un poquito de respiro. ¿Cómo será el respiro? Con este formato o con un formato mayor de profundización. Lo vamos a ver en breve. Y la subyacente también en el 4,9%. Este es el dato que mira la Reserva Federal para entender su política monetaria o sobre todo para ir moldeándola. Estos dos datos de inflación que conocimos el viernes dieron un respiro al mercado, sobre todo entendiendo que la inflación, primero por la primera subida, pero sobre todo por la perspectiva de subida de tipos, la Fed empezaba a contenerla. Buen dato para la inflación norteamericana. Hoy a las 9 de la mañana aquí en España el dato de la inflación en nuestro país. Vamos a ver cómo se ha comportado la inflación, vamos a ver de qué manera va dando síntomas de cara a los próximos meses. Hay cierto temor por el repunte del petróleo que se está viviendo ahora mismo. El crudo Brent está otra vez por debajo de los $120, pero llegó a tocar los 120 en las últimas horas. Fíjense en el movimiento, si lo comparamos con el inicio de la guerra de Ucrania, ese movimiento alcista y otra vez este repunte de ahora. ¿Qué es lo que se vivió aquí, en este momento que ven aquí en abril? Sobre todo fue la liberación de las reservas de Estados Unidos. Libera reservas Estados Unidos, lo hacen después otros países europeos y el precio del petróleo cae debido a que hay un aumento de la oferta para la misma demanda. Ahora estamos viviendo un momento diferente. Se han liberado las reservas, Estados Unidos ha comunicado que cada vez le quedan menos reservas para seguir liberando, que la situación de los inventarios no es demasiado boyante, y a partir de ahí ha habido un movimiento doble de China, 50 millones de barriles de petróleo que quiere almacenar de cara a otoño, y Estados Unidos 60 millones de barriles de petróleo que quiere almacenar hasta otoño. 110 entre los dos países, Europa intentando también llenar sus reservas, sin decir cifra, y gran parte del mundo, India, etcétera, mirando al mismo concepto. ¿Cuántos millones de barriles de petróleo se están intentando anticipar ahora mismo para buscar tener reservas de cara a otoño? Ese es el movimiento que ahora mismo está provocando que el precio del petróleo vuelva a tensar la cuerda. Ahora mismo la inflación está volviendo a vivir este aumento del precio del petróleo, destacado porque empezamos a conseguir o empezamos a acercarnos a los niveles en los que estaba cuando Estados Unidos liberó las reservas. Esto fue como una balsa de aceite para el precio del petróleo. Ojo, porque en el entorno de los 120 vuelven a saltar
o el inicio de empezar a saltar algunas alarmas. Piensen en el precio máximo que tocamos, fueron $138, justo con el inicio de la guerra, en el entorno de los 120 en Europa, en el Brent europeo, porque el West Texas lo tenemos en 114. Inflación. Punto fundamental, vamos a conocer el dato de España a las 9 de la mañana, fue un buen dato en Estados Unidos el pasado viernes, sus futuros vienen hoy con un aumento de en torno del 0,5%, pero hay que ver, hay que entender un poco también de qué manera se va a ver durante esta semana, después de haber vivido por fin una semana en positivo, después de 6 en negativos. Se rompe la tendencia, pero todos los mensajes de los analistas están en el entorno de que es una pequeña pausa en una tendencia bajista. Este es el otro dato que se está mirando por parte de la FED y es cómo los consumidores esperan que se sitúe el precio, la inflación, en el corto plazo. Si lo vemos a un año vista, la inflación los consumidores la siguen esperando en el entorno del 6%, pero ya si miramos en el entorno de 3 años, la inflación se ve en el entorno del 3 y poco. Si miramos a 5 años vista, vemos cómo la percepción en este gráfico de Bloomberg del consumidor ya se está acercando al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Ojo, porque aquí hay un punto fundamental para entender cómo se van a mover los precios y todo lo asociado a la subida de tipos, incluyendo hipotecas. Piensen que si aquí en Europa estamos con un que está en torno del 1% la perspectiva en este 2022, en Estados Unidos ese precio para las hipotecas está en el 5%. Ojo en la diferencia en la que hay entre uno y otro mercado, pero la perspectiva en Estados Unidos es de vuelta a ese 2%. La perspectiva en Europa todavía está a la espera de las primeras subidas para ver en qué punto puede empezar a basarse, puede empezar a encontrar suelo la inflación. Conoceremos inflación también en Europa en esta semana. 5 claves que marcan el inicio del día, la cumbre de líderes de la Unión Europea, que hoy comienza, a las 2 de la tarde empezaremos a ver las llegadas aquí en Negocios Televisión con todo el detalle de lo que plantean. Ayer hubo reunión hasta última hora, después de que el viernes hubiera un principio de acuerdo con Hungría sobre que el principal oleoducto que le lleva el petróleo a Hungría no entre dentro de las sanciones. Pues ayer Hungría algo sucedió en las reuniones, según funcionarios comunitarios, que hizo que Hungría diera un paso hacia atrás. Y Hungría, en ese paso hacia atrás, dijo: no me sobra con que haya una exención que iba a ser de un año algo con ese oleoducto, necesito mis 5 años y 810 millones. En esos 810 millones no hay nada pactado ahora mismo, aunque parecía ser el camino más sencillo para llegar a un encuentro, y hoy empieza la cumbre de líderes europeos en un entorno de miedo al fracaso en las sanciones a Rusia. Justo Estados Unidos va a aprobar su 6º paquete esta semana. Europa trabaja a destajo por el 6º paquete y en el punto de mira otra vez Ursula von der Leyen. Ese movimiento de Ursula von der Leyen de presentar el 6º paquete sin el apoyo, sobre todo de los países principales que podían en ese entorno cercano a Rusia poner el veto encima de la mesa, hace que también su figura esté un poco ya en entredicho sobre la manera en la que se plantea desde en la institución comunitaria temas que son de calado para el conjunto de los países. Y a partir de ahí una derivada que se puede plantear en esta cumbre, y es la refundación de los tratados fundacionales de la Unión. La voluntad de Macron, de von der Leyen, de eliminar el veto de determinados países a determinadas políticas, entre ellas la política exterior. Lo que se busca es un poder mayor, un poder absoluto en determinadas materias que pueda hacer que no suceda como en este 6º paquete de las sanciones. Se puede imaginar que el rechazo es total y absoluto y que puede conducir a una crisis importante en la Unión Europea, que acabe sin Ursula von der Leyen o que acabe sin alguno de los países que no estaría de acuerdo en que los vetos se lleven por delante determinadas decisiones. Al final, cuando la Unión Europea plantea un cambio de los tratados fundacionales para quitar el veto y plantea la política exterior, hay países que piensan: ya, ¿y qué va asociado a la política exterior? ¿Qué le quieres poner a la política exterior? Que en el fondo es el gol que me estás intentando colar y que yo todavía no veo. Y ese es el punto que en la cumbre europea, que se va a empezar a vivir a lo largo del día, se va a empezar a ver entre los líderes europeos. ¿Qué es eso de cambiar los tratados fundacionales simplemente porque queramos vetar unas sanciones al petróleo que impactan directamente a las economías más del este de Europa? Ojo con ese gol por la puerta de atrás, que es lo que los países europeos le están diciendo a Ursula von der Leyen y a Macron.
razones para no fiarse de ese movimiento de política exterior. ¿Y qué más? ¿A qué más le quieres quitar el veto para que se apliquen determinadas políticas en la Unión Europea? La inflación en Europa el martes, mañana se espera que vuelva a subir, 7,6 es la previsión. Precios de los alimentos y energía. Aquí viene un punto fundamental en el entorno de los alimentos. Saben que en España hay en el entorno de, un poquito más de 20 millones de metros cuadrados de tierra, de 20 millones de hectáreas de tierra, en el que el 5% según la PAC tienen que estar en barbecho, el resto tienen que estar funcionando. En España, a finales de 2021, con todo ya sembrado, se presentó que había un 10%, no un 5%, en un entorno de aumento de los precios de los alimentos. Rápidamente en abril el gobierno sacó, apoyado por Europa, un real decreto que permitía usar esa tierra en barbecho para otras labores, para intentar reducir ese 10%. La pregunta fundamental en mayo, a punto de entrar en junio, es por qué no respetamos el 5% que nos obliga la PAC, punto uno. Y segundo, por qué en un entorno de subida de los precios de alimentos, en un entorno en el que la propia Naciones Unidas, en que la ONU ha dicho que hay un riesgo de hambruna, ¿por qué tenemos un 5% más de tierras en barbecho de lo que deberíamos? ¿Por qué hay tierras paradas en España que no están produciendo todo lo que deberían en un entorno en el que los ciudadanos lo pueden necesitar? Piensen en ese detalle. Hay 2 millones de tierras que están ahora mismo, de hectáreas, que están ahora mismo paradas. Debía haber uno. Por ese acuerdo de la PAC. Aunque el gobierno ha salido en abril para decir que se pongan a funcionar, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esas tierras paradas? Sobre todo, ¿por qué la PAC no interviene? ¿Por qué el gobierno, que ha intervenido en esa parte, no pone un mecanismo mayor para conseguir, Luis Planas, nuestro ministro de Agricultura, que ese movimiento sea mayor y acercarse a ese 5% de barbecho? En un momento en el que los alimentos juegan un papel fundamental. Lo que se ha hecho es hacer ese real decreto para que se puedan utilizar para pastos, etc. Pero ojo con la cantidad de tierras paradas en un momento en el que es tan importante por la escalada de los precios de alimentos y por la escasez de determinados alimentos. Girasol, aceite de girasol, trigo, sobre todo, que podían jugar un papel fundamental aquí en España. Es uno de los puntos clave. Intentar entender cuál es el plan del gobierno en el medio plazo en un momento en el que las tierras españolas están un poco más paradas de lo que deberían, sobre todo por la situación de contexto. Sanciones de Occidente. Ayer, y lo veremos ahora en un gráfico, se llegó al punto en el que se paraba por parte de Occidente el pago. El viernes vimos cómo Rusia ejecutaba el pago, lo ponía en manos de los agent holders, estos lanzaban el dinero, o no, a los bonistas. El punto es, yo le he dado a la tubería el dinero y a la tubería lo tiene que distribuir. No hay distribución de ese dinero. Los bonistas ya han dicho que el dinero no les llegó. ¿Por qué? Porque lo pararon las sanciones. Ahora lo vemos en un gráfico donde se ve un poco el contexto de cuál es el partido que va a jugar Rusia en cuanto a vencimientos de deuda, que no es menor, y cuál es el procedimiento, qué es lo que está sucediendo. Pero ya les hago spoiler. Las sanciones después del 25 de mayo, que ya se sabían, han dicho, por aquí no pasa un duro. Y llevamos a un default técnico, artificial, pero a la vez real a la economía rusa. Es cierto que tienes el dinero, pero no quiero tu dinero. Ya, pero es que yo quiero pagarte. Ya, pero yo no quiero tu dinero. Ya, pero sí lo tengo, mi dinero, te puedo pagar. Es una conversación que ahora mismo económicamente centra el punto sobre hasta qué punto las sanciones pueden frenar que un agente del mercado pague lo que se le debe, pague lo que debe a los bonistas. ¿Hasta qué punto las sanciones, si ese dinero viene del Banco Central de Rusia, puede ser parado? Y por otro, porque no es el dinero que viene de Estados Unidos. Pero la realidad es que ahora mismo está corriendo el reloj, el tic-tac, 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 sobre la deuda de Rusia y un default. Y además ya viene, llueve sobre mojado. Y no hablamos del 4 de abril, hablamos de la semana pasada. Un 1,9 millones de euros que aparecieron de repente iniciando un proceso de default, según Wall Street Journal, pero que a la vez no afectaba al resto de la deuda. Muchas cosas raras
en ese entorno del pago por parte de Rusia de su deuda. Sánchez y Stoltenberg ya lo venían ayer paseando por Moncloa. Prepararon también en Quintos de la Mora esa cumbre de la OTAN claves, la famosa de Finlandia y Suecia para su entrada en la OTAN, y por otro lado la importancia de Turquía en este entorno para ver si desbloquea en ese juego de los vetos que están jugando Hungría y también Turquía, uno en la Unión Europea para las sanciones del sexto paquete de Rusia, otro Turquía para la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Hoy a las 9 se vuelven a reunir, vamos a ver a qué hora Moncloa nos ofrece una rueda de prensa, unas declaraciones de cómo se está preparando esta cumbre de la OTAN, que va a ser fundamental. Y luego el foro de Davos, que ya saben que culmina ya y que nos ha dejado una frase para poner en el corolario del encuentro de los empresarios en Davos. El negocio actual es estupendo, las dificultades que se avecinan son evidentes. Es el punto clave de cómo están los negocios ahora mismo, después de mirar cómo en Davos esta era la frase más repetida. Lo que se están poniendo muchos empresarios a nivel internacional es la venda ante una situación en la que por ahora todo va bien, pero consideran que los nubarrones, la situación del precio de la energía, la situación de los precios de los alimentos, etcétera, etcétera, en ese contexto económico esos nubarrones son más serios de lo que parecía. Aún así, un mercado bajista que se tomó un respiro la pasada semana, que hoy en el mercado asiático también viene con subidas, pero una sensación de que las dificultades que se avecinan serán evidentes, sobre todo en el contexto en el que, como les contábamos al principio, los bancos centrales han subido ya 60 veces los tipos de interés en este 2022. Rusia y el inicio del default. Fíjense en este gráfico porque nos marca un poco en este gráfico de Bloomberg dónde está el contexto de lo que va a afrontar en este año Rusia. En mayo, casualmente, toda la cantidad de dinero que vencía estaba en el entorno posterior al 25 de mayo, que es cuando la exención de Estados Unidos saltaba por los aires. 100 millones entre euros y dólares, pasado todo a dólares, en este gráfico de Bloomberg, en el que se ve perfectamente cómo mayo era una pieza fundamental porque vencía después del 25 de mayo, ha iniciado el reloj. El tic-tac, 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 tic-tac sobre la deuda rusa ha comenzado. ¿Cuándo puede vencer? Pues fue el pasado viernes. Tiene un mes de plazo para intentar buscar la argucia legal que le permita a Rusia poner encima de la mesa el dinero y pagar. A partir de ahí, fíjense, junio, si aquí el problema ya era acuciante, no porque no tenga dinero en las cuentas, sino porque la cantidad de dinero que sale a diferentes bonistas, estos eran bonos de 2023 y 2026, esos 100 millones son intereses en la deuda, no es que el bono haya llegado a su fin, sino que son los intereses de esos eurobonos de 2023 y 2026, fecha de vencimiento, que tenían ahora el pago de los 100 millones. Pasa lo mismo en junio, cerca de 400 millones de dólares, pasa lo mismo en septiembre, más de 300 millones, cerca de los 400, pasa lo mismo en octubre, donde bajamos ya los 100 millones, en noviembre, donde bajamos al entorno de los 50, y donde en diciembre también se está un poquito por encima del entorno de los 50. Una cantidad total que Rusia puede asumir perfectamente, pero que puede ser un calvario si las sanciones van frenando paso a paso el pago a los bonistas. Y los bonistas, que les da igual la razón por la que el dinero no ha llegado, inician el default. ¿Cuál es el punto clave? Tenemos, por un lado, Rusia, que tiene dinero suficiente, por otro lado, las sanciones que le quieren hacer la vida imposible a Rusia para sacar ese dinero a los bonistas. Por otro lado, Occidente, que le está haciendo la vida imposible a los bonistas para recibir el dinero de Rusia. A partir de ahí, en medio de toda esta jugada, Rusia pone el dinero en el mercado, las sanciones por la guerra de Ucrania le dicen: el dinero, aunque se lo pongas al agent holder, no va a salir a través de nuestros bancos. Una vez que no sale a través de los bancos de Occidente, solo hay una solución para el problema: que acuda el bonista a un banco, como puede ser Gazprombank o Sberbank, ruso, a recibir el pago. Problema: también puede vulnerar las sanciones. Pero la solución que Rusia estaría planteando ahora mismo es: si yo pongo el dinero en el agent holder y tú me lo bloqueas en esta parte de la cadena del dinero, lo que voy a hacer es cambiar. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Bonista, ¿usted de verdad quiere cobrar? Venga aquí que le pongo el dinero encima de la mesa. ¿Cómo? Y ahí está la siguiente jugada. En rublos no hay papel. No hay papel. ¿Puede emitir más el Banco Central de Rusia? Sí, pero no lo ha hecho en estos 3 meses para evitar la inflación interna. Sacar más papel
para poder pagar fuera, no sería lo razonable en el entorno de la inflación ascendente, cuando la tiene razonablemente controlada ahora, según Rusia. Y el pago en dólares y en euros, pues puede ser una solución, pero se va a quedar sin dólares y sin euros. Por lo que la partida de ajedrez está planteada encima de la mesa. Y ahí sí que hay un volumen importante de cara a junio y a septiembre. Estos 3 meses sí marcan, sobre todo por junio y septiembre, un movimiento importante. Yo saco el dinero, yo te lo bloqueo. Bonista, ¿quieres el dinero? Ven aquí, cógelo. ¿Cómo? Ese es el punto fundamental. Y luego, es verdad que hay otro punto clave en toda la historia, que es ¿qué es esto de que vaya yo a cobrártelo? Tú me tienes que dar el dinero. ¿Cómo que tengo que ir yo a cobrártelo? Conversación abstracta de cómo está yendo entre los bonistas y Rusia. Y luego hay otro punto fundamental. Fíjense en el monto de dinero, que no es elevadísimo, pero estaría en el entorno de ese $1 billón americano, esos 1.000 millones europeos. En ese entorno, ¿quién tiene los CDS contra el default de Rusia? La banca norteamericana. ¿Quién se ha cogido los CDS como si fuese trigo ahora mismo en Ucrania? ¿Quién se lo ha cogido todo? La banca americana. ¿Para qué? Para colocárselo a altos intereses de rentabilidad a sus principales clientes, con el riesgo de que se lo pudieran tener que comer al no poder colocarlo. ¿Qué sucede con esos CDS? Que ahora mismo están, bueno, como un farolillo rojo, boom, 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 en rentabilidad. Y la banca norteamericana, colocando. Toma, jugando, repartiendo el juego, para aquí y para allá. ¿Por qué? Porque corre el reloj. Punto importante del interés también de que eso estalle. Hay muchísimo negocio detrás sobre si la economía norteamericana, economía rusa, termina por iniciar un default, porque todos los seguros de impago saltan en ese momento. Y a partir de ahí, business, negocio. ¿Y quiénes lo tienen? Estados Unidos. Y ahí está la jugada. Yo tengo el dinero, pero yo no te lo acepto. Pues entonces ven. No, pero y sería, ya se lo hemos contado. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver cómo va este calendario, ese payment calendar que empieza a funcionar. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender cómo fue la semana pasada. Fíjense la cantidad de dinero de flow, de flujo que entró en el mercado, siendo positivo, superior a los 17.000 millones, los 17 billones americanos, en este movimiento de inflow positivo que hacía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 semanas en el que el movimiento era profundamente negativo. Cambia la tendencia. Lo que dicen los analistas en este inicio de semana es que ha sido una pausa, una recuperación dentro de una tendencia bajista. Lo que dicen los gráficos de entrada de flujo no es exactamente eso, Sigue entrando bastante inflow dentro de los equities, dentro de la renta variable. Por lo que vamos a ver quién tiene razón en este momento. Daba más vértigo el movimiento bajista. Hay quien dice, entre las bajadas que hemos tenido en el año potentes, puede estar un principio de suelo importante en el mercado. Como nadie tiene bola de cristal, a seguir viendo cómo puede ir afectando, cómo puede ir impactando el conjunto de la inflación. Buena noticia el viernes en Estados Unidos sobre el conjunto de los mercados y los tipos de interés. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender esa dependencia del gas ruso. Fíjense en este gráfico de Bruegel, en el que se ve perfectamente cómo es la dependencia del gas ruso, que está en el 8,4%. Ven en colores más oscuros quiénes son los grandes dependientes, siendo Hungría uno de los países fundamentales sin opción de llegar al mar. Es decir, el porcentaje de dependencia de las importaciones del gas ruso está en el 38%. El ratio de dependencia del gas es del 22% y el grado de dependencia general del gas ruso en el entorno europeo es del 62%. En un gráfico de Bruegel en el que se ve perfectamente cómo no hay una sustitución fácil, sobre todo para los países que están más pegados al ámbito ruso, aunque fíjense con la poca dependencia que tiene España, cómo ha subido en el último mes la cantidad de gas importada de Rusia, del 5 al 8% del total de la tarta de gas que trae España. Algo de lo que se ha dicho muy poco en un entorno en el que las sanciones no afectan todavía al gas, pero España es uno de los países más potentes con o a favor de esas sanciones por su afección
aumento de la tarta del 5 al 8%. Y luego fíjense, cambiando de tercio, en otro gráfico de Bruegel que se está mirando mucho en este fin de semana, cómo se empieza a mirar mucho demografía, cambio climático y qué puede suceder con el movimiento migratorio hacia 2040-2060. En ese entorno de 20 años se espera, por un lado, dice Bruegel en este gráfico, un movimiento de aumento de las lluvias en la parte más norte de Europa, de Occidente, donde se aumentarán muchísimo las precipitaciones, y en un movimiento en el que España empieza a peligrar. Y sucede lo mismo con el conjunto del sur de Europa, donde el cambio climático afecta a las precipitaciones de manera agresiva. Es un cambio que es un gráfico que nos señala 2041-2070, perdón, que dije 2060, 2070, en el que el cambio en las precipitaciones a partir de la mitad del siglo puede cambiar demográficamente, dice Bruegel, y mucho la fotografía de Europa, donde los países más pegados al sur ven tan reducida la cantidad de precipitaciones que parte de la agricultura, de la que se depende mucho, y parte de la ganadería, de la que se depende mucho, tiene un problema a la hora de ver cómo las precipitaciones escasean. Y dirán ustedes, bueno, ¿y la ganadería? ¿Y cómo puede afectar? Gran parte de los terrenos son prados que tienen toda la lluvia de manera natural, no artificial. De tal manera que si no hay lluvias, esa ganadería hay que ponerle agua de manera artificial. Todavía, es verdad que estamos lejos, no tanto, no hay una infraestructura que pueda convertir esos prados en praderas que tengan una inyección artificial de agua para conseguir mantener ese trabajo de ganadero. Por lo que es importante ver hacia dónde podemos ir y cómo ese cambio climático, cada vez más afectado en el sur de Europa, puede recibir una gran cantidad de dinero para una transformación sobre la manera en la que la ganadería, la alimentación y también el modelo de tierras puede ir afectando. Piensen que no solo el sur de Europa, la fotografía de precipitaciones en el centro hacia arriba es preocupante. Sucede lo mismo en el entorno de Italia, sucede lo mismo en el entorno de Grecia, el sur de Europa, sucede lo mismo, por supuesto, en el sur de Portugal, donde la fotografía empieza a ser de una cantidad, de un movimiento hacia arriba, de unas precipitaciones que estaban mucho más abajo. Si nos hemos subido de mitad, si esta parte estaba en el sur hace apenas 70 años. Es un informe de Bruegel que está leyéndose muchísimo sobre cómo pueden variar las inversiones en un entorno en el que las lluvias escasean, cambia la demografía, hay migración hacia el norte y cambian las tierras y la alimentación en esta zona, donde España también estaría afectada en este informe de Bruegel. 8:28 de la mañana, Eva Villanueva, en este contexto